Bienvenidos al canal. En esta ocasión voy a hacer un diorama de Los Simpsons. Diorama inspirado en el capítulo del Cuervo, homenaje a Edgar Allan Poe. Antes de comenzar quiero invitarlos a seguir la nueva página de Facebook Duckcraft Studio, donde les mostraré los próximos proyectos a realizar, así como avances de estos. Galería de fotos de todas las esculturas del canal y algunas más. Y próximamente, encuestas para elegir la próxima escultura del canal y dinámicas para ganarte alguna de las esculturas hechas en este canal. Así que ve a darle me gusta a la página Duckcraft Studio de Facebook. Y si te gusta este contenido o las esculturas o los Simpsons, dale like y suscríbete que es gratis. Ahora sí, a darle a tomos. Para hacer al personaje principal, que es Homero, utilizaré pasta DAS y posteriormente masilla epóxica. Para esta escultura no hice una estructura previa, así que formaré los pies primero y delimitaré los dedos. Para hacer la suela de sus sandalias, aplanaré un poco de pasta DAS y posteriormente removeré los excesos. Ahora pondré un poco de alambre en cada pie para esculpir las piernas. Agregaré volumen considerablemente ya que Homero es regordete, y uniré ambas piernas con ayuda de pasta DAS. Ahora agregaré un poco de relleno de papel en la zona del estómago para no gastar tanto material, considerando que es la zona más ancha de toda la escultura. Para comenzar a hacer los brazos atravesaré un trozo de alambre a través de la zona del pecho, y comenzaré a agregar volumen en el brazo izquierdo y derecho. Para hacer la cabeza también agregaré un trozo de alambre y comenzaré a darle volumen. Ahora comenzaré a agregar masa epóxica. Comenzaré agregando volumen en la parte del pecho y dándole forma a la bata de Homero. Me di cuenta que la masa epóxica no se adhiere bien a la pasta DAS, así que hay que empalmar un poco cada pieza que se va agregando. También agregaré los detalles de esta parte como en el cuello y las cruces que tiene el traje. Después de agregar detalles en la ropa de Homero, seguiré con su barba, agregando volumen en la zona de la boca. Dividiré la barba en una parte superior y una parte inferior. Continuaré agregando volumen en la cabeza para que ésta se asemeje más a la del personaje. Para agregar la nariz utilizaré un pequeño cilindro, este será redondeado de un extremo. Para hacer los ojos utilizaré porciones de masa de tamaño considerable, ya que los ojos de Homero son muy grandes. Mientras esto seca continuaré agregando volumen con epóxica en los brazos. Utilizaré tiras de masa de volumen considerable para hacer los detalles en el brazo de la bata. Ahora delimitaré la expresión de molestia en los ojos de Homero, esto con una herramienta muy delgada, para hacer un corte fino. También delimitaré los iris de Homero con una herramienta puntiaguda, aunque al final terminé tapándolos nuevamente. Agregaré una porción de masa para hacer su mano, y con pequeñas porciones formaré los 4 dedos de cada mano, empalmándolos a la mano para que no se caigan. Ahora con una gran porción de masa epóxica aplanada y estirada, formaré el resto de la bata que cubre Homero, cubriendo toda la cintura y las piernas con esta. También agregaré detalles como la cinta que amarra la bata a su cuerpo y las cruces que están alrededor. Ahora que ya está seca la zona de la barba, comenzaré a agregar la dentadura. Esta será solo en la parte superior y los dientes tendrán una forma redondeada. Para hacer las orejas colocaré pequeñas porciones redondas de masa, la empalmaré un poco con la cabeza y comenzaré a detallarla con las herramientas, tratando de formar la G de Groening. Para hacer a Lisa voy a moldear una porción de masa en forma de cono. Tendrá una forma achatada en la parte de arriba y hueca en la parte de abajo. Delimitaré la parte puntiaguda de su vestido con ayuda de unas tijeras, dándole formas de triángulos. Para hacer los brazos y las manos utilizaré una pequeña porción de masa epóxica y le daré forma alargada. Y en un extremo de esta haré 3 cortes los cuales delimitarán los 4 dedos. Uniré el brazo con el cuerpo con mucho cuidado para que este no se deforme, y los empalmaré bien para que parezcan una sola pieza. Para hacer las piernas utilizaré pequeñas porciones de masa y les daré una forma alargada, y uniré ambas piernas con una porción de masa epóxica. Para hacer la cabeza le daré forma redonda a una porción de masa y con ayuda de una herramienta delimitaré la pequeña nariz. También delimitaré la boca de Lisa haciendo un corte horizontal por debajo de la nariz.
Delimitaré las cuencas de los ojos con una herramienta de punta achatada. Colocaré 2 porciones de masa redondeada en las cuencas para formar los ojos. Para hacer el cabello de Lisa, colocaré alrededor de toda la cabeza pequeñas porciones de masa en forma de cono, y las iré empalmando con cuidado para que no pierdan la forma. Para hacer a Maggie formaré como base un cuerpo similar al de Lisa, solo un poco más pequeño y sin las partes puntiagudas. Para hacer los brazos utilizaré pequeñas porciones de masa con una forma un poco alargada. Estos estarán separados de las manos ya que Maggie tiene manga larga. Para hacer la cabeza de Maggie utilicé un proceso similar al de Lisa, pero a esta le agregué la nariz por separado, y no tendrá boca. Delimitaré las cuencas de los ojos y las rellenaré con porciones redondeadas de material. Para hacer el chupón de Maggie, colocaré en la zona de la boca una pequeña porción de masa epóxica y la aplanaré un poco con la ayuda de una herramienta plana. Agregaré una segunda porción de masa más pequeña que la primera, y con ayuda de una herramienta puntiaguda le haré una pequeña perforación en los costados, formando algo así como una diminuta rosquilla, y posteriormente cubriré toda la cabeza con porciones triangulares igual que con Lisa. Para hacer las alas las dibujaré en una hoja de papel y procederé a rellenarlas con masa epóxica. Aplanaré bien el material para que éstas queden delgadas. Y antes de que seque introduciré en estas un alambre muy delgado en la parte de en medio, esto para poderlas montar en el diorama posteriormente. Para hacer el busto de Palas utilizaré como base una porción de material con forma cuadrada. En el centro de esta introduciré un alambre como soporte para poder esculpir. Comenzaré a agregar volumen y empezaré a delimitar la zona del rostro, formando la parte de la boca, de la nariz y de los ojos. Intenté hacer el rostro lo más parecido posible a la imagen de la serie. Agregaré volumen en la zona de los hombros del busto y empalmaré estos con el cuerpo. Después colocaré la ropa que lleva el personaje, a la cual agregaré detalles. Voy a delimitar la zona del casco con ayuda de una herramienta de corte fino. Agregaré más volumen con masa epóxica en la zona de la nuca para formar el cabello. Este es rizado, así que le daré algunas formas onduladas. Agregaré un poco de volumen al casco y comenzaré a poner todos sus accesorios. Haré la parte superior que tiene la forma de un hacha, pero esta se extiende a través de toda la nuca. También agregaré unas partes alargadas del casco que van en los costados. Ahora formaré la parte de la visera del casco y hemos terminado el busto de Palas. Comenzaré a hacer al cuervo moldeando circularmente una porción de masa. De esta forma circular moldearé una forma aplanada en forma de trapecio. Para hacer las patas introduciré 2 porciones de palillos de madera en el cuerpo. Comenzaré a hacer la cabeza agregando volumen en el cuello, dándole una forma de cilindro. Con una pequeña porción de masa epóxica haré el pico, y marcaré la parte de la boca con ayuda de una herramienta. Con pequeñas porciones redondas de masa formaré los ojos. Con pequeñas porciones de material agregaré las alas. Y agregaré ligeros detalles a estas. Ahora sobre el busto de Palas voy a terminar de formar las patas del cuervo. Cada una de estas tendrá 2 dedos por delante y 1 por detrás. Para comenzar a hacer el escenario de nuestro diorama voy a utilizar una caja reciclada de cereal. Esta caja va a delimitar 2 paredes y un piso. Ahora en la pared más pequeña donde va la puerta voy a delimitar esta y la recortaré. Voy a agregar ciertos detalles a la puerta, añadiendo delgadas tiras alrededor de esta, haciendo que se asemeje lo más posible a la del capítulo. Para hacer el pomo de la puerta voy a delimitar pequeños orificios en esta, e introduciré en estos una pequeña porción de un palillo.
Ahora agregaré a los palillos una pequeña porción de masa epóxica dándole una forma redondeada. También agregaré detalles a la pared de la puerta con delgadas tiras de cartón. Ahora con lápiz y escuadras voy a formar la parte de la ventana. Recortaré el espacio delimitado y comenzaré a formar la parte que se verá al exterior de la ventana. Para hacer este utilizaré un pedazo de cartón de forma rectangular. Este cubrirá la pared de arriba a abajo y le daré una forma redondeada en sentido vertical. Ahora delimitaré unas pestañas en el contorno de este para que se pueda montar en la parte de atrás del escenario. Para esto haré unos ensambles con delgadas tiras de cartón, los cuales soportarán las pestañas de nuestro fondo. Delimitaré el exterior con un lápiz, el cual tendrá una luna, árboles y un camino. Agregando volumen con papel voy a delimitar el camino y lo voy a complementar agregando pasta DAS. Haciendo delgadas tiras de papel voy a hacer los árboles del exterior. Estos tendrán varios tamaños, desde uno muy pequeño hasta uno muy grande, para poder darle el efecto de profundidad. Para hacer el follaje del exterior voy a arrugar y comprimir una hoja de papel bond. El dintel se va a dividir en 4 partes, las cuales son arquitrabe, frontón, cornisa y capitel. Primero haré el frontón que tiene forma triangular y le pegaré la cornisa. Comenzaré pegando el arquitrabe que tiene forma rectangular en forma horizontal, esto con respecto a la pared. Después colocaré el capitel, el cual sostiene todo el entablamento. Y para terminar el dintel pegaré el frontón. Ahora en la zona de la puerta voy a delimitar la parte donde estará el pasillo. Con ayuda de escuadra y lápiz voy a dibujar las ventanas que van alrededor de todo el pasillo. Este estará formado de 5 partes, 2 paredes con forma de triángulo escaleno, mientras que el piso y el plafón tendrán forma de triángulo isósceles. A estos 4 triángulos les voy a recortar la punta para así generar la pared final del fondo, la cual será delimitada con un pequeño rectángulo. Estos 4 triángulos y el rectángulo tendrán ciertas pestañas para que se puedan pegar posteriormente. Para detallar la ventana colocaré delgadas tiras de cartón. El plafón del diorama lo voy a hacer con un trozo de cartón en forma rectangular. Le iré dando una forma ondulada y agregaré detalles, como son las vigas que soportan la losa y los nichos donde van las gárgolas. Para hacer el marco voy a utilizar 2 partes rectangulares, una mucho más alargada que la otra. Este se va a dividir en 2 partes, el retrato y el marco. Y al marco le voy a agregar detalles con masilla epóxica, tratando de que se asemeje lo más posible a la animación. Voy a pegar imágenes impresas de Leonora en las partes destinadas al retrato. Para hacer la brújula voy a seguir el diseño de los dibujos del capítulo, y le añadiré un poco de profundidad y detalle. Para hacer las gárgolas haré algo similar que hice con las alas. Delimitaré su silueta y las rellenaré con material, pero le agregaré algunos detalles para darles profundidad. El candelabro, el faro o como se llame lo voy a hacer con 2 partes de un palillo de madera. Uno será ligeramente más grande que el otro y los voy a pegar perpendicularmente, y agregaré una porción de material aplanado y circular a cada extremo de este. Un extremo va pegado a la pared y el otro extremo recibirá la vela. Para las cortinas utilizaré un alambre por el cual éstas se deslizarán. En cada extremo del alambre agregaré una porción de material, esto para poderlo fijar a la pared posteriormente. Ahora utilizando tela de color rojo voy a formar las cortinas. Recortaré 2 trozos rectangulares largos y delgados. Estos van a rodear todo el alambre y terminaré cosiéndolos. Para hacer el globo terráqueo voy a utilizar una pequeña bola de unicel. La perforaré con un palillo de madera y formaré una estructura de cartón para sostenerla. La estructura estará formada de 4 patas soldadas a una base circular. Y con ayuda de masa epóxica voy a hacer 4 pequeñas llantas y las voy a pegar por debajo de cada pata de la estructura. Ya listos todos los accesorios, solo falta pintarlos. Y una vez pintados, a colocar y pegar cada pieza en su lugar. Este sería el resultado del pasillo y este sería el resultado del exterior de noche.
Para poner la puerta en la pared le haré una especie de bisagra para que ésta se pueda abrir y cerrar. Le pondré pegamento líquido y procederé a pegarla. Cuando el pegamento haya secado, la puerta ya se podrá abatir. Continuaré pegando los cuadros de Leonora. Esto con ayuda de silicón líquido frío. En lugar de seguir explicando, les voy a recitar el poema. ¿Cómo se llama el poema, mi querida voz en off? Se llama El Cuervo. Al filo de una lúgubre medianoche, mientras débil y cansado, en tristes reflexiones embebido, inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia, cabeceando, casi dormido, oyóse de súbito un leve golpe, como si suavemente tocaron a la puerta de mi cuarto. Es un visitante. Dije musitando. Tocando a la puerta de mi cuarto. Eso es todo y nada más. Ah, qué lúcido recuerdo de un gélido diciembre, espectros de brasas moribundas reflejadas en el suelo, angustias del deseo de un nuevo día, en vano encareciendo a mis libros dieran tregua a mi dolor, dolor por la pérdida de Leonora. Oh, Leonora. La única virgen radiante, Leonora por los ángeles llamada, aquí ya sin nombre, para siempre. Y el crujir triste, vago, escalofriante de la seda de las cortinas rojas, llenábame de fantásticos terrores jamás antes sentidos. Y ahora aquí, en pie, acallando el latido de mi corazón, vuelvo a repetir. Es un visitante a la puerta de mi cuarto, eso es todo y nada más. Ahora mi ánimo cobraba bríos, y ya sin titubeos, Señor. dije. Oh, señora, en verdad, vuestro perdón imploro. Mas el caso es que adormilado cuando vinisteis a tocar, tan quedo vinisteis a llamar a la puerta de mi cuarto, que apenas pude creer que os oía. Entonces abrí de par en par la puerta. Oscuridad y nada más. Vuelto a mi cuarto, mi alma toda, abrazándose dentro de mí, no tardé en oír de nuevo que tocaban con mayor fuerza. ¡Ah! Le dije. Ciertamente algo sucede en mi ventana. Veré pues lo que sucede penetrando así en el misterio. De un golpe abrí la puerta y con suave batir de alas entró un majestuoso cuervo de los santos días idos, sin asomos de reverencia ni un instante quedo, y con aire de gran señor o de gran dama fue a posarse en el busto de pala sobre el dintel de mi puerta, posado inmóvil y nada más. Entonces este pájaro de ébano cambió mis tristes fantasías en una sonrisa con el grave y severo decoro del aspecto de que se revestía. Aún con tu cresta cercenada y mocha. Le dije. ¿No serás un cobarde, hórrido cuervo vetusto y amenazador, evadido de la ribera nocturna? Dime cuál es tu nombre en la ribera de la noche plutónica. Y el cuervo dijo. Nunca más. Entonces me pareció que el aire se tornaba más denso, perfumado por invisible incensario mecido por serafines, cuyas pisadas tintineaban en el piso alfombrado. ¡Miserable! Dije. Tu Dios te ha concedido por estos ángeles una tregua de nepente de tus recuerdos de Leonora. Apura este dulce nepente y olvida a tu ausente Leonora. Y el cuervo dijo. Nunca. ¡Oh! Sea esa palabra nuestra señal de partida. ¡Pájaro maligno! Le grité presuntuoso. ¡Vuelve a la tempestad, a la ribera de la noche plutónica! ¡No dejes pluma negra alguna prenda de la mentira que profirió tu espíritu! ¡Deja mi soledad intacta! ¡Abandona el busto del dintel de mi puerta! ¡Aparta tu pico de mi corazón y tu figura del dintel de mi puerta! Y el cuervo dijo. Nunca más. Aparta tu pico de mi corazón y tu figura del dintel de mi puerta. Y el cuervo dijo. Jamás. ¡Pequeño rufián! ¡Ven acá! ¡Ven acá, maldito cuervo! Y el cuervo nunca emprendió el vuelo. Aún sigue posado en el pálido busto de Palas, en el dintel de la puerta de mi cuarto, y sus ojos tienen la apariencia de los de un demonio que está soñando, y la luz de la lámpara que sobre él se derrama tiende en el suelo su sombra,
Y mi alma, del fondo de esa sombra que flota sobre el suelo, no podrá librarse nunca más.